El día de hoy quiero platicarles acerca de un personaje sumamente interesante que tuvo su desarrollo aquí en la ciudad de Celaya, específicamente durante la segunda mitad del siglo XIX. Su nombre es el coronel Don Florencio Soria. Pues bien, este apellido obviamente es particular y se puede ligar obviamente a este espacio geográfico que está junto a Comonfort, que es conocido como Soria, donde el día de hoy se encuentra una de las principales fábricas de textiles a nivel nacional e incluso de talla internacional. Sin embargo, volviendo a enfocarnos en ese personaje, conocemos por su apellido que justamente en ese espacio, en el Molino de Soria, su familia desde datos ahí por el siglo XVII, siglo XVIII, continuó justamente explotando estas tierras de manera de agricultura, trigo, diferentes cereales. Posteriormente vemos que para 1840, en la década de este siglo XIX, vende esta propiedad a un personaje de nombre Patricio Valencia. Obviamente también personaje interesante, pues sería el padre de Emeterio Valencia, esta persona que tuvo mucha actividad aquí en la ciudad de Celaya, en el Bajío también, Salamanca, Salvatierra, y su esposo Eusebio González posteriormente tomaría este espacio de Soria para crear textiles con maquinaria que traería Lucas Alamán. Obviamente esto ya sería para la segunda mitad también del siglo XIX. Nuevamente enfocándonos en este personaje, en este contexto de cuál venía su apellido, este personaje se inserta aquí en la ciudad de Celaya, específicamente en 1867, cuando es nombrado jefe político. En este contexto acabamos de ver que está terminando el Segundo Imperio Mexicano, a la cabeza de Maximiliano de Habsburgo está el sitio de Querétaro y las autoridades imperialistas en Celaya obviamente pues se retiran a Querétaro, se retiran hacia la Ciudad de México. De manera que en esa fecha, en ese año, se reúne una junta y deciden dejar como jefe político al coronel Florencio Soria. Es interesante ver que este personaje tenía una ideología vinculada con el liberalismo, con el republicanismo. Lo vemos porque durante este sitio manda víveres, manda uniformes, vestimenta, trigo, diferentes cereales que recupera de diferentes rancherías, de diferentes haciendas como fue Crespo, como fue Trojes, para alimentar así a las tropas del ejército republicano. Posteriormente vemos que cae el Segundo Imperio Mexicano, se recupera la República encabezada por el presidente Benito Juárez. En ese sentido, aquí en Celaya se queda como jefe político el coronel Florencio Soria. Datos sumamente interesantes son las mejoras que realizó durante su jefatura política. La principal de ellas fue una obra sin precedentes conocido como el Pozo Artesiano. Ese Pozo Artesiano obviamente era una obra que dotaba del líquido vital a la ciudadanía de aquí de la ciudad de Celaya. Este Pozo Artesiano se encontraba ubicado en lo que hoy es en día la presidencia municipal y en aquellos entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, también la prefectura política. Otra de las grandes obras que logró llevar a cabo este personaje fue la rehabilitación del Hospital de San Juan de Dios, el hospital que se encontraba en ese momento en términos de cuestiones civiles, ya no era un hospital perteneciente al clero. Otra obra fue el cambio de la cárcel municipal que se encontraba en la entonces presidencia a un costado a el entonces exconvento de San Agustín. Este espacio duró mucho tiempo como cárcel, ya hasta el siglo XX. Otros de las obras de infraestructura urbana fue también la colocación o la elaboración de la pérgola que estaba atrás del Templo del Carmen, donde posteriormente se conoció como el Parián. Este era un espacio para que comerciantes y vendedores pudieran desarrollar de manera adecuada sus actividades comerciales, así como otras obras como la creación del rastro. Vemos que este personaje hizo diferentes obras aquí en la ciudad de Celaya. Sin embargo, para 1872 decide asistir o se postula como candidato a la gobernatura del estado de Guanajuato. Sin embargo, en ese entonces se encontraba como gobernador el entonces general Florencio Antillón, que incluso ambos personajes llevaban una amistad muy cercana. Sin embargo, en el momento que Florencio Soria decide tomar o candidatearse para esta gobernatura, obviamente se gana la enemistad de su amigo Florencio Antillón. En ese sentido, este personaje, Soria, decide pues renunciar a su cargo político y la Vox Populi comenta en ese momento que comienza a perder un poco la estabilidad mental. Incluso hay algunos diarios donde comentan que se ha vuelto un poquito por ahí inestable en ese sentido. De manera que pues pierde la prefectura, no pierde obviamente pierde la gobernatura también y gana la enemistad. Lamentablemente la vida de este personaje que llevó a cabo varias obras termina de manera trágica, pues para 1873 decide dispararse
y comete pues el acto de suicidio. De manera que pues termina, como les comento, de una manera muy pues infortunada para un personaje que llevó a cabo grandes obras aquí en la ciudad de Celaya, pero que es importante que conozcamos todo el desarrollo de este tipo de sujetos que obviamente levantaron la infraestructura de la ciudad y de alguna u otra manera, a pesar del contexto bélico inestable políticamente, económicamente, logró de alguna u otra manera darle estabilidad económica a la ciudad de Celaya.